Segunda de Reyes 5 del 20 al 27, lectura de nuestra liturgia. La semana pasada dejamos a Naamán impregnado de un gran milagro de parte del Dios verdadero, en el cual Naamán al mismo tiempo entrega su vida al Dios de Israel. Pero toda historia con un final feliz algunas veces tiene ramificaciones muy turbulentas, muy graves. Y le he puesto de título a este sermón Avaricia y ateísmo, porque es interesante observar en el pasaje que vamos a exponer, primero, la autojustificación del ser humano a sus actos altamente pecaminosos y la capacidad increíble de ese ser humano de olvidarse del Dios que lo llena todo, que está en todo lugar, el Dios de la ley eterna que observa y rige todo lo que existe. En ese sentido, como hemos dicho muchas veces a ustedes, vemos cómo el pecado embrutece al ser humano a niveles que llena de sorpresa a cualquiera. Es la falta de valores en el orden específico que Dios ha establecido y la búsqueda de atajos para derribar y pisotear la ley de Dios y su carácter. Como si Dios no existiera. Como si Dios no estuviera presente. El Dios que siempre está presente y no está callado. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres tan bueno y tan misericordioso que nos permites exponer tu palabra que como a Jeremías quema el pecho de aquellos que te aman. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Redarguye, sana, convierte y señala para tu gloria y honra en el poder del Espíritu Santo con la espada del Espíritu que es tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo 20, Naamán ya había salido hacia Siria. Y el versículo 20 nos dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Del versículo 20 podemos hacer todo un sermón. Número 1, porque Giezi empieza justificando su acción, convenciéndose a él que lo que él va a hacer es correcto. ¿Y cómo se convence? Es interesante. Él se preocupa, en esa forma hipócrita de expresarlo, él se preocupa de los sentimientos de Naamán. Mi Señor, el profeta de Dios, prácticamente hirió a este sirio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo voy a reparar eso. Yo voy a reparar eso. ¿Sabe, hermano? Había una forma de repararlo. Si él creía que había una ofensa, y era ir donde Naamán y pedirle perdón. Pero no, esa era su autojustificación
para su acto pecaminoso de rebelarse contra Dios en su avaricia profunda. Es como muchos. Yo he hablado con personas en la oficina y lo he confrontado con sus actos y ellos ya tienen una película construida de por qué hicieron lo que hicieron. Y se autoconvencieron que lo hicieron correcto. Jesse empezó con esa autojustificación. Y muchos de los pecados que realizamos algunas veces empiezan con esa autojustificación. Voy a tener que hacer esto. Y empieza usted a argumentarse a sí mismo y a convencerse que lo que va a hacer, aunque quebranta la ley de Dios, es lo correcto. Por lo tanto, tenemos un acto de profunda avaricia, el cual busca justificarse con un acto de aparente bondad y de respeto. ¿Sabe? Yo conocí a un hermano que se llamaba Jesse. Yo no sé por qué los papás le pusieron Jesse. Yo no lo hubiera puesto a mi hijo Jesse. Siempre me ha traído mucha curiosidad eso. ¿Será que suena bonito? Jesse, no sé. Oiga, el segundo acto pecaminoso en el versículo 20 es tomar el nombre de Dios en vano. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Pone a Dios como testigo, toma su nombre en vano, autojustificando su acción, diciéndole en pocas palabras a Dios, voy a ¿qué? A defender tu honra. Yo soy el que voy a defender tu honra. No el profeta de Dios que hirió a Naamán. Oiga, y el regalo que se llevó Naamán. Pero Jesse está buscando justificar su acto pecaminoso, se autoconvence y toma el nombre de Dios en vano. Ahora, cuando ya usted se autoconvence, cuando ya usted está dirigiéndose al pecado, viene lo segundo, la acción. Mira el versículo 21. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces, en el camino, Jesse está organizando una mentira, porque esa historia está bien construida. Él va cavilando lo que le va a decir a Naamán, que no suene como un cuento y Naamán dude. Pero al mismo tiempo, escuche, se aprovecha del gozo y la felicidad de Naamán, de haber sido sanado y de haber conocido al Dios verdadero. Manipula el corazón de Naamán. Jesse era un hombre despreciable. Y cuando llegó la hora, porque usted dirá, caramba, pastor, pero era el siervo de Eliseo, es que cuando llega la hora de la crisis es que hay que se demuestra quién es usted. Cuando llega la hora de la prueba, ahí es que se sabe de qué valores usted está construido. Cuando llega la hora del problema, es ahí que se sabe de qué madera usted está hecho. Y llegó la hora de Jesse. Entonces, esos 2 talentos que son como 68 kilogramos de plata, la plata ahora estaba viendo, creo que está a $30 la onza, para ese tiempo muy bueno. Entonces, mira el versículo 23, para que usted vea cómo Naamán está tan agradecido. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos
y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Entonces lo interesante no es eso. Lo interesante es que Naamán no solamente le entrega a base de mentiras y de manipulación todos esos tesoros, sino que pone a sus criados a servirle. Y como estamos frente a una mentalidad totalmente corrupta, él no le importa que todo el juego se haga completo. Porque cuando hay pecaminosidad de esa área en habla o en acción, queremos que todo salga perfecto. Entonces su avaricia es tal que le permite que Naamán lo sirva. Permite y quiere manipular a Naamán. Y lo logra. En medio de toda esa transacción, escucha hermano, Dios está presente. Entonces, Giezi, siervo de Eliseo, uno de los grandes profetas de Dios, testigo de uno de los grandes milagros, la sanidad de Naamán, le importa muy poco si Dios está presente. Porque es un ateo funcional. Es un ateo práctico, que en última instancia no cree en el Dios de Israel. ¿Y en qué sentido no cree en el Dios de Israel? Porque eso tenemos que puntualizarlo. Los dioses paganos, el escombro de dioses que rodeaban al Dios de Israel, primero no tenían los atributos del Dios de Israel. Los paganos no entendían, escuche bien, que Dios estuviera en todo lugar. Y se lo he dicho a ustedes muchas veces. Ellos no entendían eso. Por eso habían diferentes dioses para diferentes cosas. Ayer me dijeron que aquí cayó una tormenta de rayos y por Facebook estaba mencionando a Thor, que Thor se había caído del cielo. Y yo lo que hacía era reírme. Y usted ve cómo Marvel y todos los payasos que hay detrás de Marvel enredan todavía y se cambian la jerga, la cultura. Y eso es lo que muchos no entienden. Se impacta la cultura. Y en el pasado, si había muchos rayos, como éramos católicos, era Santa Bárbara. Pero si éramos evangélicos, decíamos el Dios que tiembla la tierra. Pero como la cultura va cambiando y nosotros nos lleva por sorpresa los cambios, hablan de Thor, del panteón de Odín y sus dioses escandinavos, dioses muertos. Y los dioses que rodeaban a Israel eran dioses muertos. Y Giezi tenía un concepto equivocado del Dios de Israel. Posiblemente creía, Él no está en todo lugar como los dioses que nos rodean. No me está viendo. O sencillamente no creía en la existencia de Dios. Y cuando nosotros nos expresamos en mentira, cuando caminamos contrarios a la ley de Dios, creyendo que Dios no está presente, oh hermanito, tenga mucho cuidado. Oiga, ahora viene el tercer paso para el pecado. Cuando decidimos, es el primer paso. Cuando nos movemos, el segundo paso. El tercer paso, esconder nuestro pecado. Mira el versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Yo me imagino, ¿verdad? A Giezi. Dame, guarda. Dame. Gracias. Y cuando usted esconde su pecado, escuche bien, cuando usted esconde su pecado, regularmente usted le da un cierre. Y los impíos piensan, me salió bien. Y el cristiano que piense como los impíos, me salió bien, es como Giezi. Y está en el lugar equivocado, y está al lado de los profetas equivocados, y no le importa a Dios. Así es esto. Yo le comentaba a mi bella esposa, porque le decía, hoy tenemos la segunda parte del sermón. Y a mí, segunda parte, sí, hay una segunda parte. Porque el final feliz, no completamente feliz. Y le decía, la capacidad
del pecado del ser humano es tal que aún esconde su pecado, cauteriza su conciencia, le da cierre y todo está bien. Nada ha pasado. Oiga, mira el versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Sabe cuál es el problema cuando cerramos el pecado? Que empezamos a mentir. Yo no sé, sinceramente no sé, qué pudo haber ocurrido si Jesse confesaba su pecado delante de Eliseo. No sé, sería especular. Y especular mucho. Traté de especular. Ustedes saben que a mí me gusta ponerlos a pensar. Pero en este caso, con el Dios verdadero delante, el Dios de los rayos de verdad, no Thor, el Dios de verdad, no sé, de ninguna parte, hermano. Jesse creía que todo estaba bien. Era un ateo funcional. No respetaba a Eliseo, al profeta de Dios. No respetaba el nombre de Dios. No respetaba a los seres humanos. Era un sociópata. No le importaba nada. Porque aquel que está dispuesto a la criminalidad y a tomar el nombre de Dios para esa criminalidad, no le importa nada. Le importa él. Y él es el centro de todo. Él. Más nada. Ni la gloria de Dios, ni el profeta, ni la comunidad de fe. Nada. No le importa nada. Y ahí estaba Jesse con una, como decimos en Puerto Rico, con una cara de lechuga. Tranquilo. No vengo de ninguna parte. Esa fue su sentencia de muerte. Él entonces le dijo, escuche, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Hermano, yo no sé cómo reaccionó Jesse, pero en el momento que Eliseo le dice, allí estaba yo. Dios me reveló todo. Los detalles, tus acciones, tu falta de respeto, tomar el nombre de Dios en vano, robar, mentir, pisotear el nombre del Dios verdadero. ¿Que tú crees que Dios no estaba allí? Oiga, hermano, ¿y usted cree que Dios no estaba allí? En los actos de usted o mío. ¿Tú crees que yo no estaba allí, Jesse? Y yo me imagino a Jesse. A usted nunca le ha bajado la sangre a los pies. A mí me ha bajado la sangre a los pies. Es una sensación, sinceramente, crees que te vas a morir. Cuando anunciaron la enfermedad de mi hija, la sangre a mí se me fue a los pies. Y yo sentí literalmente que la sangre se me bajaba a los pies. Nunca había sentido una cosa así. Y si este sinvergüenza tenía alguna vergüenza, la sangre le tuvo que bajar a los pies. ¿Tú te crees que yo no estaba allí? ¿Tú no te crees que el Dios verdadero al cual tú blasfemaste no estaba allí? Tú que dices creer en el Dios de Israel y pisoteas su nombre porque no crees en Él, eres un ateo funcional, ¿tú crees que Él no estaba allí? Entonces tú crees que es la hora, mire cómo le dice Eliseo, tú crees que es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Yo no sé si usted entiende lo que está diciendo Eliseo. ¿Tú crees que Dios va a hacer un trueque de su obra de sanar a Naamán y salvarle el corazón por bienes materiales? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que es la hora de que el hombre pague porque Dios lo sanó? ¿Tú crees que es la hora que el hombre se rinda en sus bienes porque Dios lo bendijo? Como algunos creen, oiga, los reformadores a eso se enfrentaron. Y cuando venían los vendedores de indulgencia, Martín Lutero fue claro y se dio cuenta que vendían los perdón de pecados por dinero.
La misericordia de Dios y el perdón de Dios y la sanidad de Dios al alma del ser humano tenía precio según Roma. Y los reformadores dijeron, no, eso no es así. Jesse era un vendedor de indulgencias. Vendía la gloria de Dios, sus misericordias, su salvación, su sanidad por bienes materiales. Y tengo que volver a repetir esto, hermano, porque es que no me puedo cansar de decirlo. Y téngame paciencia. Y si no me tiene paciencia, pues ore por mí. Pero cuando usted pide una ofrenda por una oración, usted está vendiendo la gloria de Dios. Óigalos, no me crea. Ven, queremos orar por ti. Esperamos tus ofrendas. Aquí hay una ofrenda de $25 y pide. Pero ¿cómo es posible una cosa así? Dios le reveló el corazón de Jesse a Eliseo. ¿Sabe, hermanos? Jesse era siervo de Eliseo. Y todas las bendiciones que Dios le daría a Eliseo iban a ser depositadas en alguna forma en Jesse. Pero para eso tienes que tener el corazón hecho por Dios. Tienes que tener la conversión que solamente da Dios. Y tienes que entender lo que los apóstoles le dijeron a Simón el mago: muere con tu dinero, o que quieres comprar los dones de Dios con tu dinero. Añade Eliseo. Por tanto, mira, hermano, ese por tanto, un sermoncito de 15 minutos de por tanto fácil. Porque Eliseo va a decir lo que Dios ha pronunciado. Por tanto, escucha lo que Dios tiene para ti. Ya que tú quieres vender la gloria de Dios, pisotear el nombre de Dios, tomar su nombre en vano, manipular a los seres humanos, aprovecharte de su felicidad y lo vulnerables que son, por tanto, escucha. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sabe algo, hermano? Siempre hemos dicho aquí, como buenos reformados, que el Dios de la Biblia es el Dios de ¿qué? De la familia. En los juicios también es el Dios de la familia, ¿oyó? Nunca se olvide de eso. En sus juicios, Dios sabe el corazón y la descendencia de ellos. Su juicio iba a ser completo, porque cuando Dios quiere resolver algo, lo va a resolver, hermano. Y no lo deja a medias. Y Jesse no merecía, número uno, estar al lado del profeta de Dios como siervo del gran Eliseo. Y número dos, no debía pertenecer al pueblo de Israel. Debía estar marcado, separado, porque no pertenece a la gran misericordia de Dios. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Sabe, hermano? Escuche. Las sanidades de Dios son instantáneas, siempre se lo he dicho a usted. A menos que Dios utilice la providencia mediante médicos o personas que conocen de productos de sanidad, las sanidades de Dios son instantáneas. Y Dios sanó a Naamán completo en forma instantánea. La contraparte, el juicio de Dios contra Jesse, iba a ser instantáneo. Porque con el nombre de Dios no se juega ni en ningún momento se pisotea. Y sobre todo, hermano, que entendamos que la gloria de Dios y sus bendiciones no se venden. Número uno. Y número dos, tan importante, que Él jamás
será burlado. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.